Mi querido Fernando Arroyo, socio director de Grupo Impacto Inteligente G360. Mi Fer, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches y feliz año. Feliz año también, primera cápsula de este 2013. Eso, caray. Eso es todo, mi Fer. Platícanos qué le preguntaron a los mexicanos en la semana. Me voy rapidísimo. Es sobre perspectivas de la reforma educativa. Hicimos una encuesta de 1072 entrevistas en el Distrito Federal sobre este tema. ¿Quién cree que resulte más beneficiado con la reforma educativa? El 42% nos contestó que los estudiantes. Que los estudiantes son los... Exactamente, son los más beneficiados. Ok, me parece muy bien. De ahí el 15% el gobierno, el 11.59% los sindicatos, el 10.14% sociedad en general, el 5.56% los maestros, de ahí las familias con el 4.83%, casi un 5%, y luego todos los anteriores, pero definitivamente los más beneficiados, los estudiantes, 42.51%. Está bien. Y luego de las 10 propuestas para la reforma educativa, ¿cuál cree que resulte más adecuada? Mejor capacitación para el magisterio, los maestros, el 30.69%. Incremento del sueldo de maestros según el desempeño, 18%. La autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el 12%. Creación de 40,000 escuelas de tiempo completo, el 11.85%. Que INEGI tendrá un control de cuántos maestros, escuelas y alumnos hay, eso es muy importante, el 7%. Creación de reglas justas para obtener una plaza, el 5.78%, y un 2% todos los demás. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es la principal causa de que la educación en México no sea de calidad, de la calidad que se espera? Se parece que después del corte nos den. Claro que sí. Regresamos. A ver, Fer, nos quedamos con la pregunta pendiente. ¿Cuál cree que es la principal causa de que la educación en México no sea de la calidad que se espera? El 37% de las personas nos contestó que los maestros no están lo suficientemente preparados. De ahí el 12.50%, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es la otra opción del por qué, que los planes y programas no se han actualizado, el 8.77%. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE, 8.58%, que no hay una formación adecuada de maestros, el 8.21%, el presupuesto destinado a la educación, el 6%, los bajos sueldos a los maestros, el 5.22%. Y el 3.92%, casi el 4%, todas las anteriores, pero principalmente que los maestros no están lo suficientemente preparados. Y yo agregaría que también muchos padres de familia no se involucran es ahí donde viene en la educación de sus hijos, ¿no? Mira, creen que los maestros son los que se encargan de todo, de eso y lavarse las manos. Bueno, mira. ¿Y quién cree? Mira. ¿De quién cree que sea la responsabilidad de proveer la educación de calidad en México? Prometo que no la había visto. El 38.43% del gobierno es lo que nos contestan. Enseguida, el 18.66% los padres, ahí está. El 14.55% de los maestros. 9.43% la sociedad, y de ahí el 17.44% que es responsabilidad de todos. De todos. Pues sí. Y vamos a la otra siguiente encuesta. Un sondeo del Día del Periodista. La anterior fue una encuesta. Este es un sondeo de 300 entrevistas, igual aplicado en el Distrito Federal, sobre el Día del Periodista. ¿Cuál cree que sea el principal problema que enfrenta el periodismo en México? El 43% nos contesta que es la violencia, el 18% la censura, el 13% la poca credibilidad, el 10% la falta de objetividad, el 3% el poco consumo, el 2% la competencia, todas las anteriores el 3%. Pero la violencia. La violencia. ¿Y luego en qué medio cree que los periodistas tengan más libertad de expresar sus ideas? Esto me gusta. El 40% nos contesta que el Internet, seguido por el periódico con un 33%, el 11% ya muy bajo es televisión, el 10% radio y el 2% las revistas, es lo que nos contestan. El pasado, ¿qué día fue? Día del Periodista, fue el viernes. Viernes pasado, es cierto. ¿Cuál de los siguientes comunicadores le resulta el más confiable? Pusimos varias opciones, de la cual el 25%, el porcentaje más alto, Carmen Aristegui, el 16% Javier Alatorre, el 12% Joaquín López Dóriga, y de ahí hacia abajo el 9% Carlos Loret de Mola, el 8% Sergio Sarmiento, 8.33 Denise Dresser, 6.67 Pedro Ferriz de Con,
1.67 Adela Micha y el 0.67 Javier Solórzano. Los demás nos contestaron 3.66, otros el 8% no saben, no nos contestan. Ok. Y luego nuevo año, nuevos propósitos. Esa es nuestra chispa allí. Con esto cerramos. Con esto cerramos. 300 entrevistas. ¿Usted qué piensa mientras se come las uvas? El 37% en deseos y acciones por cumplir. En no ahogarme. El 14% en terminarme las 12 uvas antes de que suenen las campanadas, el primer minuto. El 13% no ahogarme con las semillas. El 10% ni pienso por estar comiéndome las uvas. De ahí, ¿cuál cree que sea el propósito más difícil de realizar? El 28% pagar las deudas. El 25% bajar de peso. 15% dejar un vicio, el tabaco, el alcohol. El 11% ir al gimnasio. El 7% adorar a las suegras. El 6% otros, 5% no saben, no nos contestan. Pero pagar las deudas, sí. Es el más difícil. Estoy de acuerdo. ¿Cuál fue su propósito de este año? No sé qué es más difícil, si pagar las deudas o bajar de peso. Bueno, pues ¿cuál fue su propósito de este año? 26% encontrar un trabajo en donde trabaje poco y gane mucho. El 13% poner su propio negocio, aunque sea un carrito sanguichero. El 9%, como diría Fox, el 9% comprar carro para no andar en el pecero. El 3% pidió pegarle al gordo 12 veces, 2 uvas. El 2% dejar de ser solterón o solterona y dejar de ser soltero. Y eso es todo. ¿Cuál fue tu propósito de este año? Deudas. Deudas sobre las deudas, sí. Fíjate que a mí fue regalar cosas. Ah, qué bueno. Regalar, estar presentes. Oye, ese es un buen propósito, ser generoso. Ser generoso. Y Fer, muchas gracias, como siempre. Les comparto la página. Feliz año a todo tu auditorio. www.gii360. Ahí están los sondeos y las encuestas completitas. Y en Twitter, @gii360. Feliz año. Igualmente, muchas felicidades. Gracias, Fer. Nos seguimos viendo y escuchando. 7:58.